De nuevo con ustedes, con todo el Pensini por Globovisión. Tenemos una invitada especial a la internacionalista Giovanna de Michele. Cuando ella está aquí, todo el mundo se pega a esa televisión y a esos Twitter a empezar a hacer comentarios. Bienvenida, Giovanna, muy buenas tardes. Gracias por estar Pedro. con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Mira, yo quería comenzar por esta visita histórica del Papa a Auschwitz, porque es importante que la gente recuerde lo que pasó en esos campos de concentración. Esto se da una caminata silente por lo que había dicho Benedicto XVI, dijo, en un lugar como este se queda uno sin palabras. En el fondo solo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. ¿Por qué, Señor, callaste? Y el Papa Francisco, siguiendo esas líneas, caminó en silencio y conmemoró un poco las personas que también sacrificaron sus vidas por algunos hebreos, algunos judíos, sí. Que por ejemplo, algo que fue muy significativo fue a ese Kolbe, que era un padre de la iglesia, que era muy importante. Él abrió miles de imprentas y también por todo el mundo, y sobre todo en Japón. Resulta que en Japón cayó, en Nagasaki cayó la bomba atómica y quedó su iglesia y su imprenta, que no le pasó absolutamente nada. Imagínate. Él bajó a un sitio donde tenían unos cuarticos que no había mucho oxígeno, que los nazis prendían una vela para que se les terminara y murió ayunando. Pero él dio su vida, Kolbe, por uno de los prisioneros que le iban a quitar la vida. Dice, no, yo doy mi vida por él porque él tiene hijos. Pero es muy importante hablar sobre el Papa y sobre todo la relación que tiene ahorita en Venezuela. Mientras tú hablas, detrás de ti van a estar las imágenes de esta visita del Papa a Auschwitz. Sí, la visita del Papa a Auschwitz en esta oportunidad tiene una connotación, a mi modo de ver, particularmente destacable por lo que estamos viviendo en el mundo entero con la situación de ISIS y la amenaza, digamos, a ciertas corrientes religiosas en el Medio Oriente, la persecución a los cristianos en el Medio Oriente por parte de quienes se autoproclaman como Estado Islámico, pues nos hace recordar muchísimo aquel desastre que hubo contra los judíos, ¿no?, en aquella época, y fue precisamente todo lo que se sufrió en esos campos de concentración, entre ellos en el de Auschwitz. Yo creo que ya el Papa Juan Pablo II en su oportunidad había pedido perdón por el silencio de la Iglesia. Sin embargo, después de Juan Pablo II para acá, todos los papas han ido de alguna manera manteniéndose en esa línea, reconociendo que hubo un silencio sepulcral y hasta cómplice por parte de la Iglesia Católica en un momento en que quizás el mundo quizás en ese momento no hubiera entendido la importancia de hablar, pero con el transcurrir de los años, viendo aquel episodio, digamos, con la distancia que da el tiempo y la claridad que da el tiempo, pues nos permite hablar de un silencio cómplice que a lo mejor hubiera podido evitar la muerte de miles de personas, ¿no? Y lo otro que yo creo que hay que destacar de esa visita es que estando en un lugar como Auschwitz, guardando el silencio que el Papa Francisco muy bien destacó, tuvo un momento para pensar en Venezuela, ¿no? Y por allá por Cracovia habló de Venezuela y habló del tema del diálogo y habló de su disposición de participar como mediador en un diálogo en Venezuela y hasta, si se quiere, de su preocupación porque todavía no ha recibido ninguna invitación formal, aunque ya la Conferencia Episcopal Venezolana lo había dicho, que aquí no había llegado ninguna invitación formal al Vaticano para participar como mediador. Bueno, aterrizando esto en Venezuela, la MUD sacó un comunicado dirigido al pueblo venezolano la semana pasada diciendo que ya el gobierno había aceptado la mediación del Papa, cosa que yo celebré porque el Papa fue el mismo que ayudó en todas las relaciones diplomáticas a restablecerlas entre Cuba y los Estados Unidos después de 50 años, y con tanta relación que tenemos entre Cuba y Venezuela, me imaginé que eso era algo cierto. Entonces, el Papa dice que no lo han invitado a estas negociaciones. Lo que pasa es que hay como dos niveles, ¿no? Uno es que el gobierno venezolano haya aceptado la propuesta de Venezuela de que el Papa se incorpore como mediador en esta negociación, y lo otro es que a consecuencia de eso pues curse la invitación formal para que el Papa se involucre y participe en el proceso. Este segundo nivel no se ha dado, este segundo paso el gobierno venezolano no lo ha dado. Alguien me preguntaba, ¿pudiera la oposición invitar al Papa? Bueno, no, porque son dos partes, ¿no? Exactamente, pero partiendo de cómo se ha manejado el asunto, cualquiera pudiera decir, bueno, como Venezuela invitó a unos expresidentes del gobierno venezolano sin consultar con nadie y a motus propio, pues de repente la oposición pudiera hacer lo mismo, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Pero realmente, en honor a la verdad, no debería funcionar así. Un proceso de negociación con participación de terceros no debería funcionar así, porque los terceros deben ser, digamos, acordados por
consenso entre todas las partes en la controversia, y la parte oficial en este caso es el gobierno venezolano. Claro, entre los interlocutores. Así es. Ahora, la MUD también solicitó que se ampliaran no solamente los presidentes, los expresidentes que están ayudando a llevar adelante ese posible diálogo o negociación. Yo prefiero llamarlo negociación porque tú y yo Así es. estamos dialogando. Así Una es. negociación tiene acuerdos y vamos a hacer esto y lo otro. Pero también quería preguntarte cuáles serían esos expresidentes, quiénes lo propondrían, cómo hacer para que el otro interlocutor lo acepte, que es el gobierno. Es que ese es precisamente uno de los primeros errores que se cometió en este proceso de negociación, Ok. como tú lo quieres llamar, y yo coincido plenamente contigo. Qué bueno. Cuando hay una negociación con participación de terceros, lo que establece, digamos, cualquier manual básico de negociación es que el tercero debe ser escogido por consenso entre las partes involucradas en la controversia. Es decir, el mediador ha debido ser escogido por mutuo acuerdo entre gobierno y oposición. Eso no se hizo. Y a mi modo de ver, eso es uno de los grandes obstáculos que ha tenido este proceso. Por eso es que todavía no se ha terminado de materializar, entre otras causas, el acercamiento entre gobierno y oposición. El gobierno salió, él por su cuenta, a invitar a unos expresidentes y hacerlos partícipes de un proceso de negociación sin haber escuchado y sin haber oído la opinión de la otra parte, que era la Mesa de la Unidad Democrática representando a la oposición venezolana. Ese fue uno de los grandes errores. Entonces, por eso es que estamos todavía atascados en lo que José Luis Rodríguez Zapatero muy bien dijo, que estamos en una fase exploratoria. ¿Te acuerdas que lo dijo el 21 de junio en el Consejo Permanente de la OEA? Y todavía seguimos en esa misma fase exploratoria, una fase que es normal en todo proceso de negociación, sobre todo en un proceso de negociación con participación de terceros, pero que normalmente es una fase muy corta. ¿Por qué es muy corta? Porque se supone que cuando las partes en la controversia dicen que quieren conversar, ya se establece el mecanismo y ahí termina la fase exploratoria. Ahí comienza propiamente el proceso de negociación. Nosotros estamos en la fase exploratoria porque todavía ni siquiera sabemos si las dos partes se quieren sentar a conversar en las condiciones actuales. Claro. Y parte de las condiciones actuales es esos mediadores escogidos por el Ahora, gobierno. ha habido cierta presión, por lo menos por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien intervino hoy y dijo que él era imparcial, pero no era neutral. Así es. Y en su informe, él hasta impulsó un poco a la Asamblea Nacional a tomar las decisiones que ha tomado últimamente, porque le dijo, tienen que llamar nuevamente a convocar y elegir a los representantes del tribunal, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y fíjate que también la Asamblea después reincorporó a los 3 diputados que había rechazado el Tribunal Supremo y por en sí se declaran en desacato, pero como impulsados por la OEA. Y después nosotros vemos que con eso tienen una cantidad de poderes como nombrar nuevos rectores del CNE, nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo. Ellos van a seguir adelante y vamos a tener un choque de poderes. No sé cómo se ve eso internacionalmente. Así exactamente como tú lo estás describiendo, como un choque de trenes. Se ve como un choque de poderes, un choque de poderes que ya se visualizó desde enero cuando se juramentó la nueva Asamblea Nacional, pero que ahora se está materializando de una manera absolutamente burda, absolutamente grotesca. Por cierto, en el informe que presentó Luis Almagro ante el Consejo Permanente de la OEA, él habla de algunas de las acciones que está tomando en estos momentos la Asamblea Nacional. Es lo que te digo, están sirviendo como un libreto, por eso te ha molestado tanto la otra parte que dice, mira, no está siendo neutral. ¿Está siendo neutral? Y hoy tú dices que Luis Almagro se pronunció hoy, y yo quisiera destacar también hoy el pronunciamiento de John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que también se manifestó y le dijo al gobierno que no tenían que seguir dilatando el referéndum revocatorio, que debían realizar el referéndum revocatorio de acuerdo a lo que establece la Constitución. Prácticamente los regaños les sigan la Constitución revocatoria, eso fue lo que hizo John Kerry. Que por cierto, aunque no me lo has preguntado, eso no se debe calificar como una intromisión en los asuntos internos. Lo van a hacer. Te lo apuesto. Claro, pero te quiero decir que no se debe porque Venezuela ha suscrito acuerdos internacionales comprometiéndose a defender y promover la democracia. También de otros temas, hay un tema muy polémico que es la posición de Venezuela en el Mercosur, porque de facto quieren tomar la presidencia pro tempore, porque Uruguay entregó su presidencia y dice, no, nosotros la vamos a tomar. Pero hay muchos factores, porque hay unos países que están a favor, otros que no, y vemos que no se está utilizando la vía diplomática, sino precisamente lo que quiere evitar un concierto diplomático como es Mercosur. ¿Tú nos puedes explicar lo que está pasando? Fíjate, yo le comentaba a alguien, y lo voy a repetir con tu permiso, que lo que está haciendo Venezuela en Mercosur se parece mucho a lo que hizo Carmona cuando se juramentó como presidente de la República, que se juramentó prácticamente él solo como si estuviera frente a un espejo, ¿no? Venezuela está asumiendo la presidencia de Mercosur prácticamente de la misma manera, está dando un carmonazo en Mercosur. ¿Por qué? Porque Uruguay tomó una medida, si se quiere, muy estéril, por calificarla de alguna manera, dijo yo no
participo en este asunto. Esto es un debate, si se quiere, político, en el cual yo no voy a entrar. Mi presidencia terminó aquí y Venezuela aprovechó ese vacío cumpliendo el principio de la geopolítica que dice que los espacios vacíos tienden a llenarse. Pues Venezuela aprovechó el espacio vacío y dijo, pues el presidente soy yo. Inmediatamente le respondió la Cancillería Argentina. La Cancillería Argentina dijo que eso no es así, que la presidencia no se asume de esa manera, que existe, digamos, un protocolo, que existe una costumbre, porque no hay nada escrito sobre la forma, ¿ok? Lo único que está escrito es que la presidencia pro tempore es por 6 meses y que se va alternando en orden alfabético. Eso es lo único que está establecido. Pero hay una práctica y la práctica evidentemente no se ha seguido. Sin embargo, digamos aquí lo interesante de esto es ver cómo hay dos debates que se están llevando de manera simultánea, uno en el campo político y otro en el campo jurídico. Me explico. En el campo político hay una postura muy clara por parte de Paraguay y Argentina, si se quiere, que sostienen que Venezuela en estos momentos no tiene las condiciones internas necesarias y suficientes que le permitan exhibirse como un país que puede realmente garantizar los intereses de un bloque como Mercosur, que tiene, entre otras cosas, el compromiso con una cláusula democrática, por ejemplo. Sin embargo, está la otra posición, la de Brasil, que Brasil dice, aquí el problema no es político, aquí el problema es jurídico, porque Venezuela cuando firmó su acuerdo de adhesión al Mercosur en el año 2012 se comprometió a, digamos, ajustar parte de su normativa jurídica interna a los requerimientos de Mercosur y de hacerlo en un lapso de 4 años. Y ya ese lapso Esos venció. lapsos vencieron ayer, era hasta el 31 de julio del Giovanna, 2016. precisamente eso quería preguntarte. Ahora podría estar Venezuela cuestionada de inclusive salir del Mercosur por no haber cumplido con esos requisitos. Claro, porque es la posición de Brasil. Brasil dice, Venezuela ni siquiera ha reunido las condiciones para ser un miembro pleno del Mercosur, porque no ha adaptado la normativa interna a lo que se necesita para funcionar dentro del Mercosur. Y si precisamente le están aplicando la Carta Interamericana de Mercosur, el protocolo de Ushuaia. Te pregunto algo, esta demostración de que no están siendo democráticos, que no están siguiendo la norma diplomática o legal, no es como una demostración, mira, a confesión de partes, relevo de pruebas. Ahí hay un paréntesis que te quiero hacer. No le están aplicando el protocolo de Ushuaia y eso es lo que empasteló el asunto. Me explico. Si antes de pensar en la transmisión de la presidencia pro tempore, si hubiera pensado en la aplicación del protocolo de Ushuaia, este debate no se estuviera dando. Porque si le hubieran aplicado el protocolo de Ushuaia y se hubiera logrado el consenso necesario para aplicar el protocolo, pues ya Venezuela estuviera suspendida del Mercosur, ¿ok? Y no estaríamos en el debate de la presidencia pro tempore. Precisamente esta situación se da porque se intentó suspender la transmisión de la presidencia argumentando lo que dice el protocolo de Ushuaia. Y eso no es procedente. El orden de las cosas allí no fue el adecuado. Sin embargo, podrían cuestionar nuevamente la permanencia o no de Venezuela dentro del Mercosur. La pueden cuestionar por dos vías. Por la vía jurídica, por lo que te digo, porque no se ha adaptado a la normativa requerida dentro de Mercosur, y por la vía política, porque no está cumpliendo con el estándar democrático que exige el protocolo de Ushuaia. ¿Qué pasa si Venezuela lo retiran del Mercosur? ¿Cómo queda la Cancillería ante Venezuela y ante el mundo? Bueno, primero hay que decir que eso no es fácil, ¿ok? No es fácil porque esas decisiones se toman por consenso dentro del Mercosur, y ya todo parece indicar que probablemente Uruguay no esté ganada para esa idea. Aquí hay que destacar que Venezuela y Uruguay tienen unos negocios, tienen una relación comercial muy estrecha. Pero las decisiones tienen que ser por consenso. Por consenso tienen de que ser todos así es. Es decir, que Uruguay también tiene que estar de acuerdo en aplicar el protocolo de Ushuaia. Y lo que te decía, Uruguay renegoció la deuda que le tiene Venezuela en enero y ahora es cuando Venezuela está comenzando prácticamente a honrar esa deuda. Yo no creo que Uruguay quiera poner en riesgo el que sus productores puedan recibir lo que legítimamente les corresponde por las transacciones comerciales que ha tenido con Venezuela. Ahí hay un asunto, digamos, que hay que ver. ¿Y cómo ves tú el desenlace entonces de este impasse? Mira, yo creo que aquí lo que va a pasar es que definitivamente Mercosur va a quedar acéfala por un tiempo y probablemente se pase la presidencia a Argentina, que es el otro país que le corresponde después de Venezuela. Es decir, dicho en argot, como lo dirían los muchachos, como lo dirían mis hijos o lo diría cualquier joven universitario, van a bypassear a Venezuela muy probablemente y le otorguen la presidencia a Argentina, que sería el siguiente. Sin embargo, Venezuela envió una comitiva para tomar esa presidencia. Claro, el problema no es que, fíjate, el problema no es que Venezuela se
autojuramente, como lo hizo Carmona, por ejemplo, en su momento. Ese no es el problema. El problema es que ya ha quedado absolutamente claro que dentro de Mercosur Venezuela es un problema, Venezuela es una perturbación, Venezuela no garantiza la homogeneidad del bloque, Venezuela no garantiza que la funcionabilidad, la operatividad del bloque de Mercosur, y muy por el contrario va a traer problemas que van a afectar a todos los países. Entonces, ¿cómo van a reaccionar los países? Eso es lo que hay que ver, Y ¿no? ahora, ¿cómo se refleja eso en toda la Carta Interamericana que se está tratando de implementar la OEA sobre Venezuela? Bueno, la Carta Democrática Interamericana probablemente en los próximos días veamos alguna actualización del informe que en su momento presentó Luis Almagro, tratando de volver a llevar otra vez el tema, digamos, a colación, o, ¿por qué no? Existe la posibilidad de que otro Estado miembro de la Organización de Estados Americanos haga lo mismo que hizo Almagro, que pudiera perfectamente ser Paraguay o ser Argentina, ¿ok? Y volver a plantear el tema de la Carta Democrática Interamericana en el seno de la Organización de Estados Americanos. Y ahí tendríamos que esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, todos estos factores internacionales afectan a Venezuela, porque yo no Sin veo que les duda. quiten capacidad de maniobra. De hecho, tomaron una decisión que nombraron al general Emir Padrino López como copresidente, una figura que no existe, le dieron poderes Aquí hay muchas cosas que no plenipotenciarios. Entonces, existen, aquí hay muchas cosas que están en ¿cómo se está funcionamiento y no reflejando eso existen ante en la una OEA y los constitución. organismos internacionales? Venezuela ha perdido mucho posicionamiento a nivel internacional. Posicionamiento es cómo te ve el resto de la comunidad internacional, ¿ok? ¿Qué tanto poder y tanta credibilidad y confianza te atribuye la comunidad internacional? Ese posicionamiento de Venezuela en estos momentos es absolutamente precario. Venezuela es visto como un estado de una gran inestabilidad política, de una gran conflictividad social, de una gran inestabilidad desde el punto de vista económico, ¿ok? Y eso no genera confianza, eso aleja a los capitales, eso aleja a los socios y eso hace que se tomen posturas políticas como las que se han asumido, por ejemplo, dentro del Mercosur. Sí se ha visto afectado, no solamente lo que se hizo a nivel de la OEA, no solamente lo que se ha hecho a nivel de Mercosur. Por ejemplo, que hoy, cuando el país entero y parte de la comunidad internacional. Esa es mi última pregunta. ¿Qué pasa si hoy no habla la rectora del CNE, Tibisay Lucena, habló ya Jorge Rodríguez Así por es. el PSUV? ¿Qué pasa con lo que dijo Kerry? Así es, que hoy cuando están esperando que hable la presidenta del CNE, quien se pronuncia es el vicepresidente del PSUV, para decir lo que dijo, decir que el referéndum revocatorio está literalmente, cito textualmente, muerto, eso afecta mucho el posicionamiento internacional de Venezuela. Acuérdate que la mejor política exterior es una buena política interna. Si el país no tiene una exitosa política interna, si no tiene resultados plausibles a nivel interno, pues tendrá una pésima política exterior, porque no tiene una imagen positiva que proyectar. Y si no tienes una imagen positiva que proyectar, deterioras tu credibilidad y deterioras el posicionamiento. Y eso es lo que está haciendo Venezuela. Cuando se busca un militar activo del rango de general en jefe, como es el caso del general Padrino López, y se le dan todas las atribuciones y los poderes que se le ha dado, inclusive en presencia de un vicepresidente ejecutivo que es un civil, ¿ok? Automáticamente se está dando al mundo entero un mensaje que va por un lado distinto a por donde va el texto constitucional. Y eso es parte de la política exterior, eso no es política interna. Un placer, Giovanna, siempre tan Gracias. clarita enseñándonos sobre política internacional y aclarando y tamizando las cosas, porque hay muchas aristas dentro de ese mundo. Muchísimas gracias por Gracias a estar ti. con nosotros. Era Giovanna de Michele, internacionalista, @IOV de Michele, para que la sigan y le hagan sus preguntas después, que siempre le gustan sus tweets y los responde. Ya regresamos con Toby Pensini y algo más aquí en Globovisión. Last night I did this.